Por favor. Gracias, mi hermano. Por favor, acompáñeme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, perdón. Y hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 3. Pero naturalmente vamos a leer ahora desde el 22 para seguir con el hilo de pensamiento que el autor trae. Lea por favor conmigo entonces las palabras del apóstol Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El título de la enseñanza de esta mañana es Desead la leche pura de la palabra. Desead la leche pura de la palabra. Pero esta solicitud, este imperativo tiene un contexto que no podemos perder de vista y empezamos a mirarlo con detenimiento el domingo anterior. Por eso lea conmigo desde el versículo 22 esta línea de pensamiento que trae el autor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta hermosa carta nos ha enseñado entonces ¿qué es lo que debe mirar el creyente en los momentos de prueba? ¿A dónde debe dirigir su mirada? Hacia esa gloriosa herencia que hemos recibido por Cristo Jesús mediante la fe. Una herencia incorruptible, indestructible, inmarchitable, incontaminable. Pero esa misma bendición produce en aquel que la ha recibido un deseo de vivir en santidad y le provee los medios para vivir en santidad. Pues aquel que nos ha llamado es santo y por lo tanto debemos ser santos. Y en ese llamado a una vida santa también se nos hace un llamado de cuál es la conducta que se espera en el creyente aún en medio de la prueba. Se espera del creyente en medio de la prueba que corra a abrazar y a meditar en la gran riqueza que tenemos, esa que nos espera, a entender que la prueba es solo un fuego que purifica nuestra fe. Pero también a obrar de forma adecuada con aquellos que le rodeen. Y el domingo pasado aprendimos a través de esta escritura que el Señor entonces ha obrado en nosotros de tal forma que su palabra nos ha purificado, nos lava y nos limpia. Nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para amar a nuestros hermanos de una forma sincera, no fingida, fervorosa y apasionada. ¿Y por qué llamarnos a amar a nuestros hermanos en medio de la prueba? Pues aprendimos que la intención pecaminosa de nuestro corazón es querer aislarnos, ensimismarnos en el momento de la prueba. Y la palabra de Dios nos enseña que la prueba se enfrenta de manera corporativa y no individual. Es decir, ninguna prueba debe ser asumida en la soledad.
Porque eso es desobedecer a Dios. Cuando tú quieres hacerle frente solo a tus pruebas, estás desobedeciendo a Dios. Porque Él manda a que enfrentemos nuestras pruebas en el calor de su cuerpo, en el abrigo de la iglesia. Y aunque la prueba sea difícil, eso no nos exime de amar al otro, de preocuparnos por el otro, de ocuparnos del otro. Así que esta sección ya analizada mostró cómo la palabra purifica, cómo la palabra nos hace nacer de nuevo y cómo esa misma palabra permanece para siempre, porque todo pasará, pero su palabra permanecerá. Y gracias a esta palabra, el creyente puede hacer lo que Pedro va a manifestar en las líneas siguientes. Pues el que ha nacido de nuevo, el que ha sido purificado por la palabra, debe desechar todos los elementos que acá el apóstol menciona. ¿Y qué tiene que ver esto con la línea de pensamiento? ¿A qué nos llamó el apóstol Pedro en las líneas anteriores? A amarnos en medio de la prueba, a cuidarnos en medio de la prueba. Y luego entonces solicita desechar todo lo que nos estorba para hacer eso posible. Sí, el apóstol nos está hablando entonces de la tarea y la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos, aun cuando estamos sufriendo por ser fieles a Él. Y para que esto no se vea obstaculizado, tenemos que despojarnos de algunas cosas que estorban. ¿Quiere decir que solo de estas? No. Vamos a notar que el autor está haciendo mención de aquellas que son un obstáculo para podernos amar en medio de la prueba. Y empieza diciendo, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ese desechando es muy interesante porque es como quitarse un ropaje, quitarse una vestidura, algo que me estorba, algo que ya no sirve. Y el autor entonces viene mostrando, pues esta preciosa palabra que es eterna, nos ha lavado, nos ha purificado y nos hace nacer de nuevo para amarnos aún en medio del sufrimiento. Y para esto, quítense las vestiduras que dañan la comunión con Cristo, la comunión con su pueblo, el poder amar como el Señor ordena. Y lo primero entonces que el creyente debe tener claro cuando el fuego de la prueba aparece es la responsabilidad de desechar toda malicia, de desechar toda mala conducta. Sentimientos detestables es otra definición de esta palabra. Pues en medio de la prueba y en medio del dolor van a venir muchos deseos de hacer mal, de hacer cosas que son contrarias a la palabra. A veces de vengarnos, a veces de desquitarnos, a veces de hacer algo contrario a la Escritura. Y Pedro nos está diciendo, cuidado. Porque la malicia es un vestido que ya no debe tener el creyente. Esos deseos detestables ya no deben estar en la vida del creyente. Ese deseo de venganza, ese deseo de volver a las prácticas antiguas porque viene una leve noción de que antes era más fácil que caminar con el Señor. Esos pensamientos son detestables, son malos y van a venir en medio de la prueba. Pero ¿qué tiene que hacer el creyente? Que ha sido purificado por la palabra, que ha nacido de nuevo. Debe despojarse de esta malicia para que no interfiera con el amor que debo mostrar a mis hermanos en medio de la prueba. No hacer ningún mal a otro mientras sufro, pues aunque estoy sufriendo, eso no me da licencia para maltratar o hacer mal a mi hermano. Si mi hermano viniera entonces a pedirme consejo en medio de mi prueba, en medio del dolor, yo debería recibirlo con una conducta amorosa.
No cerrarle la puerta diciendo, no vengas que estoy en prueba y no tengo tiempo para escucharte. Eso es una mala conducta. Aunque estemos sufriendo, tendría que abrir la puerta a mi hermano y escucharle. Que no haya engaño, no haya mentira, no haya traición, aun en medio de la prueba. Porque el engaño daña ese mandato, es un obstáculo para poder amarnos en medio de la prueba. ¿Y cómo nos engañamos? Cuando mentimos, cuando negamos nuestra situación. Cuando algún hermano quiere ayudarnos y le decimos, no necesito tu ayuda, cuando en realidad la necesito, eso es mentir. Y eso impide que podamos amarnos como el Señor ordena que nos amemos en medio de la prueba. Cuando alguien quiere llorar contigo y tú no le permites porque quieres estar solo, estás engañando a tu hermano. Estás privándolo de cumplir con la orden que el Señor le ha dado, de llorar con el que llora. En el creyente ya no puede haber mentira ni engaño. Es una vestidura que no puede estar en nosotros, aún en medio de la prueba. Y que tiene una relación con el término que sigue, la hipocresía, fingir, ser faltos de sinceridad, mostrar algo que no es, ponernos una careta. ¿Cuántos creyentes en los momentos de prueba se ponen una máscara para ocultar su débil situación y mostrarse fuertes o mostrarse santos y puros? ¿Cuántos aún en medio del mismo pecado, cuando caen en pecado, en lugar de ir a un hermano, hermano, he pecado, ayúdame porque he deshonrado al Señor, más bien se ponen una careta de santidad y luchan en silencio con su pecado? Pero igual en la prueba, el Señor determinó que los momentos de prueba el creyente los asuma en la dinámica del cuerpo. No solos, porque es desobediencia. ¿Y sabes por qué? Porque es tener una idea equivocada de ti mismo. Es pensar que tú puedes superar la prueba de una forma diferente a lo que Dios estableció. ¡Wow! ¿Ahora tú darás consejo a Dios? ¿Ahora tú le dirás al Señor cómo debe ser la forma correcta de enfrentar tus pruebas y tus luchas? Señor, tú dices que es en el calor de la iglesia, yo pienso que es solo. Tú no sabes el daño que me han hecho en la iglesia, tú no sabes cómo me han quedado mal mis hermanos. ¿Qué esperas del Señor que te diga, sí, pobrecito, te entiendo? No. Al final, cuando termines tus quejas y tus reproches, solo vendrá la misma amorosa pero firme respuesta. Debes ser sincero y expresar lo que sientes a tus hermanos. Y debes enfrentar tus pruebas con tus hermanos. Quítate esa máscara de que todo está bien. Quítate esa máscara de falsa piedad, de que ningún pecado está haciendo mella en tu vida. Pero también dice Pedro, quítense esas vestiduras de las detracciones. Es decir, quítense esa vestidura de la difamación, del chisme, de los comentarios hirientes, de las calumnias. Cuando estamos en medio de la prueba, porque esto se presenta en dos formas. Y los amigos de Job nos dejaron un ejemplo de un magister en cómo ser inoportunos en medio de la prueba de un hermano. Y así somos nosotros. Este lo perdió todo. ¿Qué pecado habrá cometido? Está peleando con su esposa, claro.
Este sí es un pecador impío con una falsa profesión de fe. Qué fáciles somos. Qué ligeros somos para darle razones a nuestros hermanos por sus problemas de conducta. Los amigos de Job nos definen también a nosotros. Es que este no ha nacido de nuevo. Es que su profesión de fe no es real. ¿Y saben que eso no debería estar en el creyente? Porque eso estaba en los fariseos. Y es una vestidura de la cual debemos despojarnos, porque nosotros somos fariseos rehabilitados. Aunque pareciera que caemos con más frecuencia de lo que quisiéramos. En medio de la prueba no pueden haber palabras hirientes sobre aquel que está sufriendo, pero tampoco cuando nosotros estamos sufriendo la prueba. La prueba no me habilita para decirle a un hermano, no te metas en mi vida cuando me quiere ayudar, porque esas son palabras hirientes. La prueba no me habilita para decirle, no te metas porque tú no entiendes lo que yo estoy viviendo, como a ti no te falta nada y a mí me falta todo, ¿tú qué me vas a entender? Tú no tienes hijos, ¿qué vas a entenderme a mí que tengo hijos? ¿Cuánto daño causamos con esas palabras? Con chismes. Cuando en medio de la prueba empezamos a difamar el nombre de otro, porque no actuó como nosotros esperamos que actuara. ¿Qué pastor? Ese ni pa' pastor de pesebre sirve. Cuando yo tengo dificultades, nunca ha venido a auxiliarme en ellas. Hermano, la prueba no te autoriza para difamar. Pues el Señor es soberano en medio también de lo que vives en medio de tu prueba. Así que Pedro está diciendo, en medio de la prueba tenemos que amarnos y debemos quitar estas cosas que impiden que podamos amarnos como deberíamos hacerlo. Y esto es de parte y parte, porque nosotros siempre estamos mirando es a los de afuera. Hermanos, las pruebas vendrán y nunca tendremos licencia para enfrentarlas solos. Esto es un tema corporativo y tu orgullo va a hacer todo lo posible para mantenerte solo. ¿Sabes por qué? Porque tu orgullo es un excelente aliado de Satanás. Y si hay una forma en la que te sirves en bandeja de plata para que Satanás obre a través de sus engaños en tu mente, es cuando estás solo. Sigue solo, que estás donde Satanás te quiere, separado del refugio seguro que Cristo ha establecido en la iglesia. Más bien, ¿qué debemos hacer? Y en este tiempo de resoluciones y determinaciones de lo que haremos el 2021, espero esta sea una resolución que esté de primera en nuestros anhelos para el próximo año. Desead como niños recién nacidos. Esto es lo que no debemos tener, pero esto es lo que sí debemos hacer. Debemos despojarnos de esta vestidura pecaminosa y más bien desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Qué claro es el apóstol Pedro. Mis hermanos, esto es urgente. Desháganse de esas vestiduras inmundas que dañan el amor. Pero para esto tienen que desear. ¿Desear qué? La leche pura. ¿Cuál es esa leche pura? La palabra de Dios. Esa misma palabra que Él ya dijo que nos purifica, esa misma palabra que Él ya dijo que nos hace nacer de nuevo, esa misma palabra que permanecerá para siempre, es necesario que la deseemos. Sí, es por la palabra y por la respuesta a la palabra que somos purificados, que somos nacidos de nuevo, pero no termina nuestra relación con la palabra.
Debe permanecer un deseo por esta preciosa palabra que nos purifica y que nos hace nacer de nuevo. Y qué hermosa ilustración escoge para que podamos entenderlo. Este deseo que está colocando el apóstol Pedro es de urgencia. Es un deseo apasionado, casi incontrolado. ¿Y cómo? ¿Nos es permitido un deseo incontrolable en la Escritura? Sí. Un deseo incontrolable por la leche pura de la palabra. ¿Cómo un bebé desea la leche? Y aquellos que somos padres gozamos de una gracia especial para entender muy bien esta ilustración. Cuando un bebé desea la leche, para él no hay tiempo ni lugar. Es un deseo inmediato que no tiene horario. No importa quién esté, si hay mucha gente o mamá está sola. No importa si está en casa o si está en la calle. No importa si es en un centro comercial o en la seguridad de una habitación. Al bebé no le importa nada, él solo quiere leche. Y la leche de su mamá. El bebé llora y llora desesperado. ¿Hasta qué? Mamá lacta. Y el niño encuentra regocijo. Pero ay cuando por un instante deja de salir esta leche. Pues es tal el desespero de este bebé que no dudará en rasgar el pezón de mamá si no sale lo que necesita. Porque él quiere leche por encima de cualquier cosa. Y puedes intentar colocarle una maraca, juegos lúdicos, un enorme peluche, pero para él no importa nada más que la leche de mamá. Y como padres encontramos un leve descanso cuando por fin se satisface esa necesidad. Pero dura unos cuantos minutos antes de volver a escuchar ña, ña, y volver a correr y volver a poner el seno en la boca de aquel bebé para volver a tranquilizarlo. ¿Y cómo es en un bebé recién nacido? Toma, duerme, cada 30, cada 40, cada hora, hasta que por fin logramos alimentarlo cada 2 horas, pero el desespero, el deseo de este bebé por la leche no disminuye. ¿Por qué Pedro está utilizando esta ilustración? Porque para poder amarnos como debemos amarnos en medio de la prueba, para poder permanecer firmes en medio de la prueba, tenemos que desear la palabra de esta manera. Que no nos importe el lugar, que no nos importe la hora. Sí, el bebé come a las 6, come a las 7, come a las 8, come a las 9, come a las 10. Y a las 10 no se queda acostado hasta las 7. No, y sigue a las 11, y sigue a las 12, y sigue a la 1, y sigue a las 2. No importa si mamá tiene sueño, no importa si papá está cansado, no importa nada. Él necesita satisfacer su hambre. Asimismo debemos desear la palabra. No hay juguete, no hay oso que lo distraiga. Pero nosotros, en medio de la prueba, una de las primeras cosas que descuidamos es la palabra. Nuestro deseo por ella. Al niño le ponen su juguete y no cambiará la leche por su juguete. Pero nosotros en medio de la prueba con facilidad cambiamos nuestros tiempos de la palabra por cualquier otra cosa. Cambiamos nuestro tiempo de palabra por desayunar, por almorzar, porque que nos falte la palabra, pero no el almuerzo, porque cuando no almuerzo me da mal genio.
El Señor puede esperar más tarde, más tarde. Y así puede pasar un día sin ir a la palabra. Alguien dijo que un día en el que nosotros no vamos a la Escritura es un día perdido. Pedro entonces nos está diciendo, es así como tenemos que desear la leche espiritual de la palabra, pero una leche no adulterada, y esto sí que es importante, porque no solo necesitamos tener este deseo por la palabra, sino asegurarnos de que el alimento que consumimos es leche pura, no adulterada con los razonamientos humanos ni con las filosofías de este mundo. Porque en algunos, en medio de la prueba, el problema será que permiten que su deseo se apague. En otros, el deseo por la palabra aumentará, pero al alimentarse con un alimento incorrecto se enfermarán y se debilitarán. ¿Qué sucede en un bebé cuando no se da alimento adecuado conforme a su edad? Hace unos años, recuerdo, estábamos en el tema de comprar leche para nuestra hija y en medio de ese ejercicio nos dimos cuenta que había llegado al país una leche adulterada que no contenía ninguno de los nutrientes requeridos, y eso causó una gran alarma porque aquellos bebés que estaban siendo alimentados con esa leche estaban enfermándose, perdían peso, se estaban descompensando y hubo testimonio de 2 bebés que murieron. ¿Por qué Pedro es tan enfático en que la leche tiene que ser pura? Todos los bebés tienen crecimiento, control de crecimiento y desarrollo, para ver su talla, para ver su madurez. Así debe ser el creyente. Y nosotros tenemos que estar verificando que la leche que estamos consumiendo sí sea leche pura, que tiene los nutrientes para poder crecer. Porque si no, ¿qué pasará? Nos enfermaremos, nos debilitaremos. Entonces, si tú tienes el deseo y el fervor, pero en lugar de consumir la palabra pura, estás consumiendo puras filosofías humanas, puros discursos motivacionales, puros razonamientos mundanos, por más grande que sea tu deseo, te vas a desnutrir. Pues cuando una oveja se alimenta con alimento para cabra, va a morir de inanición. Así que esta época del año es un buen momento para que te hagas esa pregunta. ¿Qué ha pasado conmigo? Si hoy me hacen control de crecimiento y desarrollo, ¿cuál sería el mal evidente en mí? Una, he dejado que mi deseo se apague y no deseo la palabra como un bebé desea la leche. O aunque mi deseo ha estado en lugar de ir a la leche pura de la palabra, he dejado que las filosofías, los discursos motivacionales y los razonamientos de este mundo sean mi alimento. Pues si te encuentras en alguna de estas 2 situaciones, tienes que despertar. Por favor, si tú estás siendo alimentado con alimento de cabra, corre. Porque solo el alimento de oveja podrá fortalecerte, y esta es la palabra pura, no adulterada. Pero ¿y si has estado expuesto a la palabra y estás bajo de talla, y estás débil, y estás desnutrido? El problema no es entonces la palabra que escuchas, sino tu irresponsabilidad frente a la palabra que oyes. Porque el que está escuchando mentira, ok. Pero ¿y tú que estás escuchando la verdad? Tú que recibes un alimento no adulterado, ¿has dejado que tu deseo se apague? Y hoy es un buen momento para decir, oh Señor, perdóname. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante este alimento?
para crecer saludables, para que por ella crezcáis para salvación. Dice otra versión, para que el creyente disfrute de la experiencia de su salvación. El creyente necesita alimentarse de leche pura para poder crecer, para poder madurar. Pero si no estamos madurando, si no estamos reflejando el carácter de Cristo aún en medio de la prueba, si en lugar de verse el fruto del Espíritu se ve la malicia, la envidia, la hipocresía, el engaño, las palabras hirientes, es porque no estamos creciendo en la experiencia de nuestra salvación. Es decir, no estamos deseando la palabra. No estamos consumiendo alimento puro. Pues un bebé saludable tiene que crecer. Un creyente saludable tiene que crecer por la palabra. No importa cuántas actividades estés haciendo. Es que yo sí hago muchas actividades evangelísticas, es que yo sí hago muchas actividades sociales. La Biblia no dice que por hacer actividades sociales se crece. Se crece por la palabra pura, no adulterada, no contaminada con ideas de hombres o de este mundo. Estamos terminando año. ¿Qué tanto has crecido? ¿Tienes la talla que deberías tener? ¿Tenemos la talla que deberíamos tener? Hoy es un buen momento entonces para decirle, oh Señor, mi deseo por tu palabra se ha apagado, perdóname. Enciende mi corazón por tu palabra. Que este 2021 esté acompañado de un fervor por tu palabra como ninguna otra época de mi vida. Por esa leche pura, no adulterada, no contaminada ni con mi cosmovisión ni con la cosmovisión de este mundo. Quiero ver tu palabra como tú la ves, que ésta sea iluminada en mi corazón, que mi entendimiento sea iluminado no solo para atesorarla, sino para obedecerla. Que yo quiera buscar tu palabra, no importa la hora, no importa el lugar, no importen las personas. Que así como no siento vergüenza para abrir mi celular y mirar una red social mientras voy en el bus, mientras estoy en el salón de belleza, pues en lugar de perder tiempo en una red social, abra tu palabra y la medite. Que en lugar de estar viendo las fotos de las amigas y los amigos en esta Navidad, este se usa gorrito, este no, uses ese tiempo para buscar íntimamente al Señor. Ahora, no estoy diciendo ni estoy satanizando las redes sociales y demás, lo aclaro. Pero son grandes, son enormes ladrones de tiempo, que si no sabemos usar, a veces es hasta mejor no tenerlos. No porque sean del diablo. No, porque somos torpes y no somos capaces de manejar muchas veces nuestros impulsos. Que lo primero que hagamos al despertarnos no sea los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Facebook. No, Señor, ¿qué tienes hoy para decirme? Me sorprende el efecto que genera en la psique del ser humano ver ese botoncito rojo en alguna de las aplicaciones del celular. Dicen los estudiosos que una vez la mente del hombre percibe ese botoncito rojo que indica una notificación, le será imposible al hombre permanecer tranquilo hasta no verlo. Que así fuera con la palabra. Oh Señor, ¿qué me escribiste? ¿Qué tienes para mí en este momento? ¿Qué esperas de mí en este instante? Y eso es un milagro que Dios puede hacer al corazón que lo clame y lo suplique. Pero dice también, terminando esta porción, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cómo? Pedro está dejando algo claro. Esos imperativos con los indicativos son tan importantes.
Pues nos manda a desechar esas viejas vestiduras de pecado que quieren interferir con el amor que debemos tener en medio de la prueba. Nos manda a desear intensamente la leche pura de la palabra para que podamos crecer y madurar. Pero si es que habéis gustado de la bondad del Señor, sí. Mojarme de estas vestiduras que no sirven para nada y desear la palabra con tal intensidad solo es posible para aquel que ya saboreó la bondad del Señor, para aquel que ya experimentó su perdón, para aquel que ya experimentó su bondad cuando nos amó siendo sus enemigos, cuando nos perdonó mientras merecíamos la muerte, cuando nos dio una vida nueva mientras éramos esclavos de una vida en tinieblas. Pues aquel que ha saboreado ese amor que no merecemos, ese perdón que no merecemos, aquel que lo ha experimentado, podrá mirar al Señor y decir: sí, mi Señor, si tú ordenas que me quite estos trapos inmundos de pecado, estas conductas desastrosas que interfieren con el mandato que me das, claro que con gusto lo haré, pues ¿cómo he de decirle no a aquel que me salvó? ¿Cómo he de decirle no a aquel que con sus cálidos brazos me sostiene cuando nadie más está? ¿Cómo decirte no si tú derramaste tu sangre y entregaste tu ser para perdonarme y salvarme? ¿Cómo no desear tu palabra? Pues si soy consciente que ella misma es la que me libera y me hace más como tú. Qué balance tan precioso el que nos da el apóstol. Termino con esto entonces, mis hermanos. En los momentos de la prueba va a venir un deseo de dar cabida a malas conductas, al engaño, a querer luchar solos, a sentir envidia de lo que los demás tienen. Pero Señor, ¿por qué a él le das lo que a mí no me das? ¿Por qué él sí prospera? ¿Por qué él sí crece y por qué yo no? ¿Por qué a mí me tienes de prueba en prueba y mira la felicidad de la que él goza? ¿Por qué viene la envidia? Porque estás dejando de mirar las gloriosas herencias que tienes en Cristo Jesús. Pues si yo mirara fijamente las riquezas que tengo en Cristo, ¿de quién sentiría envidia en este mundo? De nadie. De nadie. Desechemos esto. Va a venir. Y va a querer justificarse. No, es que esta es mi personalidad. Yo toda la vida he resuelto mis problemas solo. Yo no necesito de nadie. Mírame, perdóname. Pero a Dios, voy a utilizar un término decente, no le interesa. Tu pasado como una excusa para no obedecer en tu presente. Pues Él hace todo nuevo. Y Él ya te ha hecho libre de tu pasado, aún de tu personalidad. No es que quite nuestra personalidad, pero hace que nuestra personalidad ahora se someta a Él. Y no importa tus hábitos, tus conductas y tu personalidad. La palabra de Dios nos ordena que debemos actuar más allá de nuestras personalidades. Por eso, el Boanerges, el hijo del trueno, no se quedó siendo el hijo del trueno toda su vida. Se convirtió en el hijo amado, el discípulo amado,
el discípulo del amor. Ni Moisés, que intentó escudarse en su personalidad, pudo salirse con la suya. ¿Por qué crees que a nosotros sí nos dará licencia para salirnos con la nuestra? Debemos amar en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque esta palabra ya nos purificó, ya nos hizo nacer de nuevo. Pero para lograrlo tenemos que desear esta palabra pura, no ideas humanas. Corran de los púlpitos donde gobiernan las ideas de hombres, el misticismo del mundo, las filosofías de... Corran. Púlpito, el cual ustedes hacen parte como iglesia, deje de darse la palabra de Dios y se empiecen a dar ideas de hombres. Corran. Que solo por la leche creceremos. Pero esto, si ya hemos probado su bondad. Así que, amigo, si tú no has saboreado su perdón, si tú no has experimentado la misericordia, si tú no eres consciente de la bondad que Dios manifiesta en Cristo al perdonar a un pecador, es por ahí donde tienes que empezar. Ese es el primer paso que tienes que dar y decirle: Señor, permíteme saborear esa bondad de tu perdón. Permíteme ser consciente de la belleza de tu amor. Porque sólo así mi corazón será movido a obedecerte diligentemente, a querer ir a tu palabra, a querer actuar de forma correcta con mis hermanos. Pues si esto no pasa, lo demás será imposible. Y cuando vengan las pruebas, serás un solitario, envidioso, mentiroso, hipócrita e hiriente. Creo que ninguno de nosotros nos vemos así sin Cristo, ¿cierto? Pero eso somos. Ven a Cristo, humíllate y todos digámosle: Señor, yo quiero desear, necesito desear tu palabra como un bebé desea la leche de su madre. ¿Y qué vas a hacer? Ir a su palabra. Pero es que no pasa nada. Iremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que pase algo. Porque cuando vamos a su palabra, le conocemos. Y cuando le conocemos, le amamos. Y cuando le amamos, le obedecemos. Es que no siento deseos de obedecer, por eso no obedezco. No obedece, así no tengas los deseos, y hazlo hasta que un día provenga de Él mismo ese deseo de obedecerlo. Es que aún voy a la palabra y no la deseo como el texto dice. Pues sigue yendo hasta que un día el Señor te conceda la gracia de poder desearla como el tesoro más grandioso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das.